Bueno, Alejandro Toledo pensó que sus días en Barbadillo podían llegar a su fin. Él de hecho buscó acogerse a una ley aprobada no hace mucho en el Congreso de la República que le permite cumplir su condena de 20 años de prisión por colusión, por lavado de activos vinculado al caso Odebrecht, pero desde su casa. Y esto porque la ley dice que los mayores de 80 años pueden acogerse a este beneficio. Pero esta tarde el Poder Judicial rechazó su solicitud. Vamos a hablar de este y otros temas con el ex procurador anticorrupción Iván Meini, que ya nos acompaña esta noche en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál fue el argumento del juez? ¿Por qué no le dio este beneficio al expresidente Toledo? Bueno, vamos a ver, en principio efectivamente desde diciembre del año pasado el Congreso aprobó una ley que permite a los condenados mayores de 80 años cumplir esa pena en su domicilio. La ley establece que la razón que justificaría esta situación serían razones humanitarias. Pero la misma ley, en concreto el Código Procesal Penal, establece que esa posibilidad se puede dar siempre y cuando no exista algún tipo de riesgo de fuga o entorpecimiento a la actividad probatoria. Es decir, no se trata de que automáticamente por tener 80 años tengo el derecho de que se me cambie la ejecución de la pena desde la cárcel al domicilio, sino que eso está sujeto a la comprobación de ciertos requisitos que en este caso el juzgado ha considerado que no se cumplen. De acuerdo, y justamente el juez Richard Concepción Carguancho dice que si bien Toledo tiene 80 años, su sentencia no tiene calidad firme, que es otro de los requisitos para acceder a este beneficio. Es básicamente por eso que le dice que no se le puede otorgar. ¿Eso qué quiere decir? Que Toledo tiene que esperar que se resuelvan las apelaciones y todo lo que todavía tiene en trámite para nuevamente iniciar este proceso. Así es. La sentencia que condenó al expresidente Toledo es una sentencia de primera instancia. Y tendrá que cumplir con la segunda instancia y habrá que ver qué es lo que decide ahí la segunda instancia. Ahí recién se podrá considerar si es que la segunda instancia confirma el extremo de la sentencia que condena al expresidente Toledo, que esa sentencia está firme. Mientras eso no suceda, o en caso que la segunda instancia revoque ese extremo de la sentencia, tampoco podría hablarse todavía de una sentencia firme en ese extremo. De acuerdo, pero justamente nos llamaba la atención porque hace unos días el Poder Judicial condenó a 35 años de cárcel a Rómulo Peñaranda, exdirectivo de Alfa Consul, también vinculado a coimas por el caso Odebrecht, y los jueces aclararon que Peñaranda iba a cumplir la condena en detención domiciliaria porque tiene 82 años. Entonces, ¿por qué a él sí y no a Alejandro Toledo? No queda claro. Bueno, en realidad habría que revisar el detalle de cada uno de los pronunciamientos, pero como mencionaba hace unos minutos, la ley vigente le otorga cierta discrecionalidad, no arbitrariedad, al juez que tiene que decidir en función a ciertos criterios. Si la razón general es razones humanitarias, sin duda tendrá que evaluarse hasta qué punto tener 80, 81, 82 o más años de edad justifica, por razones de humanidad, que la pena se cumpla en el domicilio, pero adicionalmente la ley establece otros requisitos. Es decir, pensemos en el supuesto de una persona condenada por graves actos de terrorismo o de violaciones a los derechos fundamentales. También en ese caso automáticamente se justificaría el cambio de la pena por cumplir 80 años o tendrán que revisarse otros requisitos. Tienen que revisarse otros requisitos. Pero eso no dice la ley. La ley establece... Tendría que incluirse algunas modificaciones. No, la ley vigente establece que la detención domiciliaria procede siempre y cuando se haya neutralizado el peligro de fuga de la persona a la cual beneficia este cambio o este tipo de pena. Por tanto, cuando en el caso del expresidente Toledo tenga que resolverse cumplido el requisito de la sentencia firme, tendrá que analizarse, tendrá que descartarse que en su caso el expresidente no expresa o no contiene o no manifiesta ningún riesgo de fuga. Toledo de hecho habló durante la audiencia y hacía énfasis en ese punto. Yo no me voy a fugar, no me voy a ir, me voy a quedar en la casita que compré con mi esposa, incluso desde antes de ser presidente, y apeló a las razones humanitarias, porque dice que está enfermo, que está grave y que necesita de atención especializada. Vamos a escuchar lo que dijo el exmandatario en esta audiencia. Le pido de todo corazón, por razones humanitarias, por razones de mi enfermedad y razones de mi edad, le pido por favor que atienda mi pedido que ha sido presentado por mi defensa
he venido tomando 16 pastillas diarias. Señor juez, le pido de todo corazón que por razones humanitarias, de acuerdo a esta ley, usted no se preocupe que la casa que yo tengo lo compré con mi esposa antes de que sueñe ser presidente. Y ahí estoy viviendo, ahí voy a vivir. Y no me voy a retirar del país hasta estar absolutamente todo resuelto, señor juez. Bueno, Toledo intentó apelar un poco a la empatía del tribunal, ¿no? Diciendo que tiene una edad avanzada y contando un poco las enfermedades y los medicamentos que debe suministrarse producto de ello. Pero aún así su solicitud ha sido desestimada. Sí, pero como se mencionó, por el hecho de que no exista una sentencia firme. Yo creo que es importante mencionar, digamos, prescindiendo un poco por el momento de la figura de Alejandro Toledo. ¿Sí? Es sabido que las cárceles peruanas tienen una sobrepoblación absolutamente insostenible. El hacinamiento es más del 170%. Y ya el Tribunal Constitucional hace 4 años declaró como un estado de cosas inconstitucional el estado carcelario, por la violación a los derechos a la salud y etcétera de muchos internos. Por tanto, en términos generales no es descabellado que exista una ley que le dé la oportunidad a los jueces de no mandar a la cárcel, sino a su domicilio, a una persona que, comprobadas razones humanitarias reales, pueda justificar ese tratamiento. De acuerdo. Habrá que ver si en este caso se cumplen. Claro, que no es el caso necesariamente el de Barbadillo, el de las otras cárceles del país, ¿no? En absoluto, en absoluto. Y es importante también entender a quiénes más se puede aplicar, porque como decía, no hay necesariamente unos candados para otras personas que estén condenadas por diversos delitos. Por ejemplo, Vladimiro Montesinos muy pronto va a cumplir 80 años. Y entiendo que inmediatamente cumple la edad, podría solicitar este mismo beneficio. Lo mismo Osman Morote, que ya cumplió 80 años, el segundo de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua por el atentado a Tarata, podría también acogerse, porque violadores, terroristas, cualquier persona puede hacer uso de ese beneficio siempre y cuando cumpla con los requisitos que usted señalaba. Cualquier condenado puede solicitar al juez que le cambie una pena efectiva en un centro penitenciario por el arresto domiciliario si cumple 80 años. Ajá. El juez deberá revisar si además de ese requisito formal de la edad, se cumplen otros requisitos que el Código Procesal Penal establece. El más importante, en mi concepto, en estos casos, termina siendo que ese tratamiento se justifica siempre y cuando no implique un riesgo de fuga o de entorpecimiento a la actividad probatoria, que es la razón de ser de cualquier detención o cualquier medida cautelar que prive la libertad. Por tanto, cada caso tendrá que ser analizado en función a las particularidades del sujeto, pero ciertamente la ley no establece ninguna diferencia en razón al delito por el cual la persona haya sido condenada. En otros casos, por ejemplo, muy distintos, de solicitudes de prisión preventiva, cuando se evalúa también el riesgo de fuga, claro, lo que hemos conocido es que se evalúa también la capacidad económica, si es que tiene o no un trabajo en el país, si es que tiene posibilidades o familiares fuera en el exterior. Eso también debería ser tomado en cuenta con un reo, teniendo en cuenta que trabajo conocido no tiene, probablemente ingresos tampoco. Efectivamente, ya la jurisprudencia nacional e incluso la ley establece que los criterios para determinar el riesgo de fuga o el peligro de fuga tienen que ver básicamente con la existencia o no de ciertos arraigos, arraigo laboral, arraigo domiciliario, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más se pueda probar que el sujeto tiene un arraigo familiar o un arraigo laboral, domicilio conocido, actividades profesionales laborales, algo que lo arraigue aquí, es más verosímil descartar un riesgo de fuga. Cuando eso no existe, el riesgo de fuga puede incrementarse. Pero cuando estamos hablando de un condenado, esos arraigos probablemente no existan, ¿no? Pero en todo caso podría haber un arraigo familiar. Podría haber un arraigo familiar. Pero más allá de, digamos, de la sensación que pueda generar la situación del expresidente y los hechos que se han conocido que motivaron la condena en primera instancia, tampoco hay que desconocer el lado de las razones humanitarias. Por eso digo, más allá del nombre Alejandro Toledo. Y de los que puedan venir. Y de los que puedan venir. Lo cierto es que el encierro carcelario, por regla general, en las cárceles peruanas, habida cuenta del hacinamiento y las condiciones en que
en que el encierro carcelario tiene lugar, significa un menoscabo a la salud que no está cubierto por la condena. La condena es privación de libertad, no es desmedro de la salud, de la intimidad o de otros derechos que por regla general también terminan siendo restringidos con un encierro carcelario. Se agrava la salud definitivamente en las cárceles por las condiciones de los mismos penales. Y claro, tampoco es que todos los reos accedan a ciertos beneficios. Por ejemplo, veíamos al expresidente Alberto Fujimori con cierta regularidad acudir a un centro médico, ser trasladado cuando su salud comenzaba a empeorar y así lo requería. Pero no pasa lo mismo con todos los reos. Así es, no pasa lo mismo, pero debería pasar. Es decir, en un escenario legal donde es posible que un mayor de 80 años cumpla la pena en su domicilio, debería primero descartarse la posibilidad de que sea atendido adecuadamente dentro del centro penitenciario y cuando eso no sea posible, trasladado a un nosocomio para que sea atendido. En ausencia de eso uno podría pensar en el encierro domiciliario, digamos como reemplazo a un encierro carcelario. De acuerdo. Y con eso termino el tema para pasar a lo siguiente. Se tiene que garantizar también que la persona está cumpliendo el arresto domiciliario en casa, ¿no? Una fiscalización adecuada. ¿Esto se da de manera eficaz? Eso depende de muchos factores. Primero, de la capacidad y disponibilidad de la policía para hacer ese seguimiento. Se puede pensar también en grilletes electrónicos, pero el costo de estos grilletes hace que en la realidad sean muy pocos los casos en los que se puede aplicar. De acuerdo. Importante también, porque si al final se va a comenzar a liberar de alguna manera o permitir que estas personas cumplan arresto domiciliario en casa, son otras las medidas que también se tienen que ver en paralelo. Y en algunos casos los medios de comunicación han dado cuenta de cómo personas que estaban con arresto domiciliario o impedimento de salida del domicilio han burlado fácilmente esas medidas. Exacto, efectivamente. Vamos con lo siguiente, ley de extinción de dominio que se ha publicado el día de hoy, ha sido ya promulgada por el gobierno, una ley que aprobó el Congreso hace un tiempo y que devino de una serie de críticas por parte del Ministerio Público, el Poder Judicial, algunas procuradurías. El Ministerio Público advertía lo siguiente, tenemos una gráfica porque lo que ellos dicen es que en muchos casos, la mayoría, aquí algunos emblemáticos se van a terminar cayendo. Por ejemplo, Vladimir Cerrón tiene bienes incautados que superan el 1,5 millones de soles de cuentas bancarias. En el caso de Rodolfo Orellana, sus bienes incautados superan los 130 millones de soles en inmuebles. En el caso de Alejandro Toledo, ya que hablábamos de él, bienes incautados que superan los más de 5 millones de soles en propiedades. Tenemos también el caso de Pedro Pablo Kuczynski, quien tiene un inmueble y una casa incautada. El caso Artemio, bienes incautados, un inmueble. Y el expresidente Martín Vizcarra tiene 15 inmuebles, bienes incautados. Y el Ministerio Público dice pues que esta es una herramienta importante para decomisar bienes vinculados a delitos como corrupción, lavado de activos, narcotráfico y otros. ¿Es verdad lo que advierte el Ministerio Público, que estos casos se podrían terminar cayendo y beneficiando a estas personas? No tengo yo razones para dudar de la veracidad de la información que el Ministerio Público ha difundido, pero yo tengo una lectura distinta de los hechos. Es muy probable que si a consecuencia de las modificaciones de la ley de extinción de dominio, si esas incautaciones se dieron en el marco de un proceso de extinción de dominio, podrían caerse. Pero el problema está justamente ahí, en mi concepto. La extinción de dominio se conoce en otros países y también en el Perú como un decomiso sin sentencia. Es decir, la ley de extinción de dominio permite, hasta ahora, incluso con las modificaciones, que en ciertos casos, incluso cuando no hay sentencia que hable de una responsabilidad penal o de un delito, el juez de extinción de dominio extinga el dominio de un bien bajo la hipótesis de que proviene de un delito. Cuando la única autoridad en el Perú para afirmar que un bien proviene de un delito y por tanto se ha cometido un delito es un juez penal. Lo que hacía la ley de extinción de dominio antes de esta modificatoria era precisamente eso. En ausencia de una sentencia, permitir extinguir el dominio de un bien, afirmando sin embargo que provenía de un delito. Y ya el Código Penal y el Código Procesal contenían desde el año 91 reglas que permiten incautar y decomisar los bienes mediante medidas cautelares y a la espera de una sentencia penal que provengan de un delito. Es decir, en la actualidad y con la extinción de dominio existen dos mecanismos. Uno en un proceso penal, incautación y decomiso, que se puede, mediante una medida cautelar,
administrar la posesión de un bien que se presume proviene de un delito y esperar a la sentencia para extinguir ese dominio, para decomisarlo. Eso es lo regular. Porque además creo que la gente recuerda con mucha claridad el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ni bien deja la presidencia, automáticamente los fiscales llegan a su vivienda, incautan sus propiedades y fue como que bastante rápido y célere, y el caso todavía no se resuelve. O sea, todavía el caso, y aquí en el Perú además los juicios, los procesos penales toman muchísimo tiempo, y mientras tanto se incautan los bienes, se aplica la ley de extinción de dominio. Entonces muchos abogados y personas implicadas sostienen que ha habido un abuso por parte de esta ley. Efectivamente, porque así como hay casos emblemáticos donde uno puede decir acá hay serios indicios de actos de corrupción y debe al menos incautarse el bien y reservarse la extinción para cuando haya una decisión penal de fondo, hay otros casos que también han sido documentados donde la extinción de dominio ha funcionado como un abuso. El caso de terceros de buena fe. Los medios de comunicación se han cansado de difundir casos en donde, por ejemplo, se extingue la propiedad de un bus de transporte urbano o de transporte interprovincial porque el chofer de turno se le ocurrió comprar un cartón de tabaco de contrabando, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no poder decir que en esos casos hay abuso? Si se ponen casos claros, deberían ponerse todos los casos sobre la mesa y no analizarse en función a lo que se quiere de uno o dos o de tres casos, sino a la razonabilidad de la ley. En mi concepto, la ley de extinción de dominio no se sostiene porque no se puede afirmar que un bien proviene de un delito si no existe una sentencia que diga que se ha cometido un delito. Claro, pero lo que dice el Ministerio Público es, si esperamos todo el proceso, pues automáticamente los investigados van a vender sus propiedades, van a traspasar todo y a la hora que tengamos una condena ya no va a existir nada. No necesariamente, porque para eso existen las medidas cautelares en un proceso penal y la incautación, y se da. Es decir, las mismas medidas cautelares que regula la ley de extinción de dominio para asegurar después la extinción de dominio, las tiene, con otros términos, el Código Penal, para que en el ámbito de una investigación preparatoria, un juicio oral, se puedan también decretar medidas cautelares para asegurar la presencia y la no disposición de ese bien y esperar una sentencia penal. De acuerdo, que puede tardar muchísimos años. Puede tardar muchos años, pero eso no depende en gran parte de las personas, depende del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Estas modificaciones que hace el Congreso resuelven esos problemas que usted señala? Considero que no, porque las modificaciones, si bien han resuelto en mi concepto algunos problemas de la ley de extinción de dominio, por ejemplo, el que la primera etapa del proceso de extinción de dominio, que se conoce como indagación patrimonial, antes era reservada. Es decir, el Ministerio Público podría estar investigándole a usted o a mí por una extinción de dominio y no nos enterábamos, era reservado. Recién una persona se enteraba con la segunda etapa, que es la etapa judicial, cuando se admitía trámite la demanda. Hoy día se requiere que la persona a la cual se le investiga pueda enterarse para ejercer sus derechos de defensa. Y si bien se establece que la extinción de dominio necesita una sentencia previa que hable de un delito, se hace una excepción para un grupo de delitos. Por tanto, queda ahí todavía algo que discutir. De acuerdo. Vamos a lo siguiente también. Esta semana estuvo la presidenta del Poder Judicial en el Congreso de la República y ha criticado algunas de las leyes que desde su punto de vista afectan la autonomía del Poder Judicial. Entre ellas, una propuesta para que el Senado elija a los jueces supremos. Y esto devino en un altercado con la congresista Mari Carmen Alba. Vamos a escuchar lo que pasó. Que el Senado elija a los jueces supremos en Comisión de Constitución. O sea, esto sería un retroceso tan grande para nuestro país, que es considerado un ejemplo de democracia y sobre todo de la separación de poderes, en tanto los jueces no son elegidos por los... Así eran los 80. Sí. Así eran los 80. Era, no pero... puedo decir nada porque estaba mi tío Javier. Ahí eran los 80 y la verdad que creo que el Poder Judicial tenía un nivel. No, es que no nos acordamos. Eso ya cambió, pero... Sí. No, al contrario. Eso estaba ahí. Y perdón, así es en Chile también. Por eso es que el Perú... un montón de países. No, por eso es que el Perú es modelo de democracia. Y un montón de países. No, es que por eso es que Perú es el ejemplo. Siempre nos toman como ejemplo.
¿Esta propuesta supondría un retroceso, como sostiene la presidenta del Poder Judicial? ¿Qué le parece? Para un país como el Perú, en donde lo que se debe construir es siempre institucionalidad y consolidar la separación de poderes, considero que sí. Habría que revisar bien las razones, ¿no? Porque uno puede intuir que en la actualidad las razones que puede esgrimir algún sector de la política que tiene espacio en el Parlamento tiene que ver con la incomodidad que le pueden generar ciertos sectores del Poder Judicial, sobre todo de la Corte Suprema, que son los llamados a juzgar a presidentes, expresidentes o altos funcionarios sobre la forma como están desempeñando sus funciones. Con independencia de que uno esté de acuerdo o no en la forma como trabajan los actuales magistrados de la Corte Suprema, lo que parece razonable es que ellos no sean elegidos precisamente por las personas que en su caso tendrían que juzgar. De acuerdo, porque claro, la presidenta del Poder Judicial hace énfasis en que estamos en una democracia donde tiene que primar la separación de poderes, y eso parte porque los jueces no sean elegidos por el Parlamento, ¿no? Y eso es lo que hace enojar un poco a la congresista Mari Carmen Alba, y que pone de ejemplo además otros países, principalmente de América, donde el Parlamento sí elige a los magistrados. Sí, hay, digamos, en derecho comparado hay varios modelos. Ajá. En Estados Unidos el presidente de la República puede también Por nombrar ejemplo, perpetuamente a perpetuidad a algunos miembros de la Corte Suprema. Pero eso no significa que el Perú tenga que asumir acríticamente modelos ajenos. Esos modelos responden a una lógica y una coyuntura. Insisto, en nuestro país creo que habría que construir más y consolidar más la separación de poderes. Ya el Parlamento, ya el Congreso tiene facultades para ejercer ciertos controles sobre el Poder Judicial. Puede iniciar procesos constitucionales, puede incluso abacar. La Junta Nacional de Justicia también tiene un rol aquí. Por tanto, creo que no es momento, y menos el actual, para cambiar la forma como los magistrados supremos llegan al cargo. Sobre todo porque deberíamos estar hablando de personas de acreditada solvencia académica, profesional y moral. Y por tanto, el camino para que lleguen ahí no debería ser necesariamente un filtro político, sino un filtro profesional y académico que lleven a cabo personas ajenas a lo político. De acuerdo, pero claro, como bien decía, más aún cuando hay más de la mitad de congresistas que vienen siendo investigados y seguramente serán juzgados en su momento por esos magistrados, y que ellos tienen ahora el poder de decidir, ¿no? Va a venir más adelante un congreso bicameral, de algunos de ellos además aspiran ser parte del mismo, y si no, pues algunos de su entorno, de su partido. Hemos visto además congresistas que luego se reciclan como asesores y en fin. Entonces van a seguir siendo parte de lo mismo, ¿no? Y eso es lo que están mirando un poco. Y creería que puede ir un poco más allá, porque no se trata solo de casos particulares que puedan llegar a la Corte Suprema, sino la Corte Suprema tiene dentro de las facultades constitucionales la de establecer jurisprudencia vía plenos casatorios o vía casaciones. Ajá. Por tanto, la interpretación que hace la Corte Suprema en determinados casos de aspectos controversiales termina siendo de alguna manera vinculante para las Cortes Superiores y para los jueces de primera instancia. Por tanto, también situaciones en donde hay disputa política y jurídica, lo razonable sería que eso sea resuelto por una Corte Suprema y que dirima solamente en base a consideraciones y estrictamente jurídicas. Muy bien, no es saludable, entonces, queda claro. Ojalá que el Congreso tome en cuenta esta recomendación. No lo veo muy convencido, pero ojalá que así sea. Gracias, doctor Megni, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil. Tenemos que